En un mundo en constante evolución, la información precisa es poder. Nuestro programa le ofrece análisis profundos sobre políticas públicas, avances sanitarios e investigaciones cruciales. Convierte el conocimiento en acción. El Búho Investigador, su fuente confiable para liderar el futuro de la salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La pandemia de COVID-19 golpeó al Perú de una manera brutal, dejándonos con uno de los peores resultados del mundo. Y la pregunta es, ¿fue simplemente mala suerte? Bueno, hoy con la ayuda del libro Pandemias y Salud Pública de Jorge Locio, vamos a ver que las raíces de esa crisis son en realidad mucho más profundas y antiguas de lo que nos imaginamos. Para poder entender nuestro presente, es fundamental que viajemos a nuestro pasado. A ver, en nuestro recorrido de hoy vamos a explorar cómo las pandemias siempre han sido agentes de cambio. Veremos la resistencia que generó la primera vacuna, cómo el racismo se disfrazó de ciencia, el despertar casi a la fuerza del Estado y finalmente cómo esos viejos fantasmas reaparecieron con el coronavirus. Arranquemos con lo más reciente, lo que todos tenemos fresco en la memoria. La COVID-19 fue mucho, pero mucho más que un virus. Fue en realidad como un espejo brutal que nos mostró, sin ninguna piedad, todas esas fracturas estructurales que nuestro país venía arrastrando por siglos. 48,000. Esa fue la cifra oficial de muertes en solo el primer año, aunque ya sabemos que la realidad fue muchísimo peor. Para nuestra generación, esta catástrofe se sintió como algo único, algo nunca antes visto. Pero si miramos la historia, descubrimos que el Perú es en realidad un país construido sobre las cicatrices de pandemias pasadas. Y para que todos hablemos el mismo idioma, una aclaración rápida. Un brote es como un pequeño incendio. Una epidemia es cuando ese incendio se extiende por todo un bosque, digamos, un país entero. Y una pandemia, como la COVID-19, es cuando el mundo entero está en llamas. Y aquí está la idea central del libro de Locio, lo que él llama el nudo que lo amarra todo. Como país, históricamente, siempre hemos respondido a las crisis de salud con jeringas y hospitales, creyendo que la ciencia por sí sola es suficiente. Pero sistemáticamente hemos ignorado la pobreza, la cultura, la desconfianza, esos factores sociales que al final deciden quién vive y quién muere. Ese es el patrón que vamos a ver repetirse una y otra vez. Ahora sí, viajemos al inicio de todo, la viruela. Esta no es solo la historia de un virus devastador, no. Es la historia de la primera gran herramienta de salud pública, la vacuna, y de cómo, desde el mismísimo momento en que llegó, chocó de frente con la realidad cultural del Perú. A ver, imaginen esto por un momento. En solo 50 años, 8 de cada 10 personas en el Tahuantinsuyo murieron. No fue por la espada, sino por un enemigo invisible, la viruela. El propio Inca Huayna Cápac moría por la enfermedad, y su muerte desató una guerra civil que básicamente le sirvió la conquista en bandeja de plata a los españoles. El virus, y no las armas, fue el verdadero conquistador. Pero en medio de esa oscuridad surgió una luz de esperanza, la vacuna. Y la forma en que llegó a América es una de las hazañas más increíbles y a la vez trágicas de la historia de la medicina. La corona española organizó una expedición con niños huérfanos. Su misión: ser refrigeradores humanos, pasándose la vacuna de brazo en brazo durante meses a través de todo el océano para que ese milagro llegara vivo a nuestro continente. Pero ahora imaginen la frustración del médico José Salvani. Llega con esta cura milagrosa y tiene que, literalmente, rogar como un mendigo para que la gente se vacune. ¿Por qué? No era simple ignorancia. Era desconfianza. ¿Era un nuevo impuesto? ¿Qué era esa cosa extraña que les querían meter en el cuerpo? Este fue el primer gran choque entre la medicina occidental y la cosmovisión andina. Un nudo que, hasta el día de hoy, parece que no hemos logrado desatar del todo. Ahora demos un salto al siglo XIX. Aquí, el miedo a la enfermedad se mezcló con otro veneno, el prejuicio. Las epidemias de fiebre amarilla y cólera se convirtieron en la excusa perfecta para culpar y segregar a los más vulnerables. En esa época, los médicos estaban divididos.
Algunos creían en la teoría miasmática, o sea, que la enfermedad venía de los malos aires, del olor a basura. La solución, por tanto, era limpiar la ciudad. Otros defendían la teoría del contagio, que la enfermedad pasaba de persona a persona. La solución, aislar a los enfermos. ¿Y qué hicieron las autoridades? Pues un poco de todo, con resultados que a menudo eran bastante caóticos. Y claro, cuando el pánico se apoderó de Lima durante la terrible epidemia de fiebre amarilla de 1868, había que buscar un chivo expiatorio, y se encontró en la comunidad china. La prensa y los médicos de la élite no dudaron en señalar. Su barrio, decían, era un foco de miasmas. Su cultura era la causa de la enfermedad. El racismo se vistió de ciencia para justificar la persecución. Esto nos lleva a una verdad bastante incómoda que Locio recalca en su libro. Las epidemias no nos dividen, solo revelan las fracturas que ya existían. La enfermedad simplemente les pone un reflector encima y las hace más profundas. El virus es el gran revelador de nuestras fallas como sociedad. Pero, a veces, incluso de las peores catástrofes, puede surgir un cambio. A inicios del siglo XX, el golpe de las epidemias fue tan brutal que el Estado peruano ya no pudo seguir mirando a otro lado. La salud dejó de ser vista como un acto de caridad para convertirse por primera vez en una obligación del gobierno. Fue un despertar lento, eso sí. La peste bubónica obligó a crear una primera dirección de salubridad por allá en 1903. Pero la verdadera llamada de atención, el golpe que lo cambió todo, fue la gripe española. Su mortalidad fue tan masiva que ya no había duda. El Estado tenía que tomar las riendas. Ese proceso culminó con el nacimiento del Ministerio de Salud en 1935. Pero ojo, mucho cuidado aquí. Este nuevo poder del Estado no era neutral. Venía con una carga ideológica muy peligrosa. Por un lado, el higienismo, que en el fondo buscaba civilizar a los pobres a través de la limpieza, y por otro, la siniestra eugenesia, que bajo la excusa de mejorar la raza, justificaba políticas racistas y de control sobre las poblaciones indígenas y afroperuanas. Y así llegamos a la era moderna, una era de plenas contradicciones. Por un lado, el optimismo científico en su punto más alto, con campañas globales para erradicar enfermedades, y por otro, la dura realidad de viejos enemigos que regresan y nuevas amenazas que aparecen de la nada. Con la Organización Mundial de la Salud a la cabeza, el mundo se sintió invencible por un momento, y se logró lo impensable, erradicar la viruela del planeta para siempre. Un triunfo total, pero entonces se intentó hacer lo mismo con la malaria, y se fracasó. La lección fue dura. No puedes vencer a un mosquito si no vences también la pobreza y las condiciones sociales en las que vive la gente. Y si alguien necesitaba una prueba final, esta llegó en 1991, el cólera. Muchos seguramente lo recordarán. Fue la demostración más brutal de que de nada sirve tener el conocimiento científico más avanzado sobre una bacteria si la gente sigue bebiendo agua contaminada. Fue la lección del nudo social, aprendida de la peor manera posible. Y con esa lección tan dura, volvemos al presente. Porque cada hilo de esta historia que hemos visto, la desconfianza, el centralismo, el racismo, el olvido de lo social, nos lleva directamente a lo que vivimos hace apenas unos años con la COVID-19. Miren esta tabla. Es básicamente el resumen de nuestra historia. Cada nudo del pasado tuvo su eco exacto durante la pandemia. El enfoque solo en camas UCI, ignorando la informalidad. La culpa a los comerciantes en lugar de a la precariedad. La idea de una cuarentena imposible en casas hacinadas. Y, por supuesto, la desconfianza histórica en las vacunas. No es que la historia se repita, es que parece que nunca se fue. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta final ya no es para los historiadores. Es para cada uno de nosotros, en nuestra práctica diaria. ¿Qué nudo histórico estamos enfrentando hoy en nuestro consultorio, en nuestro hospital, en nuestra comunidad? Identificarlo es el primer y más importante paso para por fin empezar a desatarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para entender mejor nuestro presente. Si este análisis les pareció útil, síganos para no perderse nuestras próximas entregas, donde vamos a seguir desatando los nudos de la salud en el Perú y en Latinoamérica. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Hasta pronto!